Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión está a cargo de grabaciones anteriores de varios coros de todo el mundo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en esta gloriosa mañana de Pascua de Resurrección. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro cariño y saludo a aquellos que estén participando en todo el mundo mediante radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. Reconocemos la presencia de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles que están sentados en el estrado esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo de varios coros, directores y acompañantes. Todas las selecciones fueron grabadas previamente por miembros de la Iglesia que viven en muchos lugares del mundo. El coro del tabernáculo de la manzana del templo inició esta reunión entonando en este día de gozo y alegría. Un coro de miembros de la Iglesia de México ahora nos deleitará con Oh Dios de Israel. La primera oración la ofrecerá el elder Terrence M. Benson, originario de Australia y miembro de la presidencia de los 70. Tras lo cual, un coro de niños de Corea cantará Me encanta ver al templo. Nuestro
Nuestro amado Padre Celestial, manifestamos nuestro agradecimiento por esta oportunidad de estar reunidos en esta mañana de Pascua, de Resurrección, en la que celebramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y oramos que nos bendigas con vibrantes testimonios, con la oportunidad de sentir en nuestras almas la resurrección de tu Hijo. Te agradecemos por todas tus bendiciones y pedimos que bendigas a aquellos que van a hablarnos, que puedan ser bendecidos y guiados por tu Espíritu, para que el mensaje de ellos pueda llegar a todo corazón de las personas que esté escuchando. Estamos agradecidos por tu amor, por el Evangelio que ha sido restaurado, y manifestamos agradecimiento por el poder que Él tiene en todo el mundo. Pedimos que podamos alcanzar a todos tus hijos con amor en esta conferencia, aquellos que están aún en vida y aquellos que han pasado al otro lado del velo. Pedimos que bendigas a aquellos que están participando en esta reunión, para que ellos puedan recibir los mensajes, el espíritu de ellos, y que puedan ser comunicados a través de tu espíritu. Pedimos que bendigas a los que van a hablar y agradecemos por esta gloriosa oportunidad de esta mañana de Pascua, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta hermosa mañana de Pascua de Resurrección, el presidente Nelson expresó un gran deseo de que discursantes de todo el mundo predicaran el Evangelio de Jesucristo. Comenzaremos escuchando al elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien es originario de Brasil. Le seguirá la hermana Reina Isabel Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, que es originaria de Nicaragua. Luego se dirigirán a nosotros el elder S. Mark Palmer de Nueva Zelanda y el elder Edward Dube de Zimbabue. Ambos sirven en la presidencia del área África del Sur y sus mensajes se grabaron con anterioridad.
Mis queridos hermanos y hermanas, en esta radiante mañana de Pascua de Resurrección, mi corazón se regocija al recordar el acto más maravilloso, majestuoso e conmensurable que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad: el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras eminentes del profeta Isaías magnifican la grandeza y el altruismo de la condescendencia y el sacrificio del Salvador en beneficio de todos los hijos de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Al tomar voluntariamente sobre sí los pecados de toda la humanidad, al ser clavado en la cruz cruelmente y al conquistar victorioso la muerte al tercer día, Jesús dio una significación más sagrada a la ordenanza de la Pascua, la cual se había conferido a Israel en la antigüedad. En cumplimiento de la profecía, Él ofreció su propio cuerpo y su sangre bendita como el gran y postrer sacrificio, validando los símbolos tradicionales empleados en la celebración de la Pascua del Señor. Al hacerlo, Cristo experimentó un sufrimiento físico y espiritual que resulta incomprensible para la mente humana. El Salvador mismo enseñó: «Porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres». Cristo generosamente cumplió la voluntad del Padre por medio de su sacrificio infinito y misericordioso. Él venció el aguijón de la muerte física y espiritual que se había introducido en el mundo con la caída, ofreciéndonos así la gloriosa posibilidad de la salvación eterna. Jesús era el único ser que podía llevar a cabo ese sacrificio eterno y perfecto por todos nosotros. Él fue escogido y preordenado en el gran concilio de los cielos, aún antes de que se formara el mundo. Además, al nacer de una madre mortal, Cristo heredó la muerte física, pero de Dios, como el Hijo unigénito del Padre eterno, heredó el poder para dar su propia vida y volver a tomarla. Adicionalmente, Cristo llevó una vida perfecta, sin mácula y totalmente pura, y por lo tanto estaba exento de las demandas de la justicia divina. En una ocasión, el profeta José Smith enseñó: la salvación no podría venir al mundo sin la mediación de Jesucristo. Dios preparó un sacrificio en el don de su propio Hijo, que sería enviado en el debido tiempo para abrir la puerta por la cual el hombre podría entrar en la presencia del Señor. El tanto que el Salvador, por medio de su sacrificio, suprimió los efectos de la muerte física de la forma incondicional, no eliminó nuestra responsabilidad individual de arrepentirnos de los pecados que cometemos. Más bien, Él nos ha extendido la invitación especial de reconciliarnos con nuestro Padre eterno. Por medio de Jesucristo y su sacrificio expiatorio, podemos experimentar un potente cambio en la mente y en el corazón y manifestar una nueva actitud tanto hacia Dios como hacia la vida en general. Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y entregamos el corazón y la voluntad a Dios y sus mandamientos, podemos recibir su perdón y sentir la influencia de su Santo Espíritu más abundantemente, y misericordiosamente evitamos tener que experimentar el sufrimiento profundo que soportó el Salvador. El don del arrepentimiento es una expresión de la bondad de Dios para con sus hijos
y demuestra el incomparable poder que Él tiene para ayudarnos a superar los pecados que cometemos. Asimismo, manifiesta la paciencia y longanimidad que nuestro Padre amoroso tiene para con nuestras debilidades y fragilidades. El presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta, se refirió a este don como la clave de la felicidad y la paz interior. Mis queridos amigos, les testifico que cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, permitimos que el sacrificio expiatorio de Cristo surta efecto plenamente en nuestra vida. Nos liberamos de la esclavitud del pecado, hallamos gozo en nuestro trayecto terrenal y nos volvemos merecedores de recibir la salvación eterna que se preparó desde la fundación del mundo para todos aquellos que crean en Jesucristo y vengan a Él. Además del majestuoso don de la salvación, el Salvador nos ofrece alivio y consuelo conforme afrontamos las aflicciones, tentaciones y flaquezas de la vida mortal, incluyendo las circunstancias que hemos vivido recientemente durante la actual pandemia. Puedo asegurarles que Cristo está constantemente al tanto de las adversidades que experimentamos en la vida mortal. Él entiende plenamente la amargura, la agonía y el dolor físico, así como las dificultades emocionales y espirituales que afrontamos. Las entrañas del Salvador rebosan de misericordia y Él siempre está listo para socorrernos. Eso es posible porque Él personalmente experimentó y tomó sobre sí en la carne el dolor de nuestras enfermedades y debilidades. Con mansedumbre y humildad, Él descendió debajo de todas las cosas y aceptó ser despreciado, rechazado e humillado por los hombres, después de haber sido herido por nuestras transgresiones e iniquidades. Él sufrió estas cosas por todos, tomando sobre sí todos los pecados del mundo, y de este modo se convirtió en nuestro cuidador espiritual supremo. A medida que nos acerquemos más a Él y nos rindamos espiritualmente a su cuidado, podremos llevar su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera, y así hallaremos el consuelo y el descanso prometidos. Además, recibiremos la fortaleza que todos necesitamos para superar las dificultades, las debilidades y los pesares de la vida, que son sumamente difíciles de sobrellevar sin su ayuda y su poder de sanación. Las Escrituras nos enseñan: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Y entonces Dios nos conceda que sean ligeras nuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. A finales del año pasado, me enteré del fallecimiento de una querida pareja, Mario y Regina Emmerich, quienes eran muy fieles al Señor y murieron con 4 días de diferencia debido a complicaciones causadas por el COVID-19. Uno de sus hijos, que en la actualidad presta servicio como obispo en Brasil, me contó lo siguiente: fue muy difícil ver a mis padres marcharse de este mundo en esas condiciones, pero pude sentir claramente la mano del Señor en mi vida en medio de esa tragedia, porque recibí fortaleza y paz que trascendieron mi entendimiento. Por medio de mi fe en Jesucristo y en su expiación, recibí ayuda divina para fortalecer y consolar a mis familiares y a todos aquellos que nos ayudaron durante esta experiencia tan difícil. Aunque no ocurrió el milagro que todos esperábamos, he sido testigo personalmente del cambio que tuvo lugar en mi vida y en la vida de mis familiares. Sentí una paz inexplicable que penetró hasta el fondo de mi corazón, que me brindó esperanza y confianza en el amor que el Salvador siente por mí y en el plan de felicidad de Dios para sus hijos. Descubrí que en los días de mayor pesar, los brazos amorosos del Salvador siempre están extendidos cuando lo buscamos a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo de Pascua de Resurrección, doy mi solemne testimonio de que Jesús se levantó de entre los muertos y que vive. Les testifico que por medio de Él y por su sacrificio expiatorio infinito,
El Salvador nos preparó la vía para vencer la muerte, tanto física como espiritualmente. Él nos ofrece consuelo y seguridad en los momentos difíciles. Les aseguro que si ponemos nuestra confianza en Jesucristo y en su expiación, perseverando en nuestra fe hasta el fin, disfrutaremos de las promesas de nuestro amado Padre Celestial, quien hace todo lo que esté en su poder para ayudarnos a regresar a su presencia algún día. Esta es su obra y su gloria. Les testifico que Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo, el Mesías prometido, la resurrección y la vida. Comparto estas verdades con ustedes en su santo nombre, el del unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este glorioso domingo de Pascua de Resurrección, nuestros niños cantan con alegría. En la primavera despertó Jesús, venció la muerte y revivió rodeado de gran luz. Sentimos gratitud por el conocimiento que tenemos de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, en algún momento de la vida, a todos se nos habrá quebrantado el corazón tras perder a alguien a quien queremos. Durante la pandemia global actual, muchos hemos perdido a seres queridos, ya sea familiares o amigos. Oramos por quienes sientan congoja debido a esa pérdida. El presidente Russell M. Nelson ha dicho, sea cual sea la edad, lloramos por los seres amados que se van. Ese llanto es una de las más profundas expresiones de amor puro. Más aún, no podríamos apreciar plenamente el gozo de reunirnos después, sin estas tristes separaciones de ahora. La única manera de evitar el dolor de la muerte es evitar amar en la vida. Podemos imaginarnos cómo se sintieron los amigos de Jesús que lo habían seguido y servido tras presenciar su muerte. Sabemos que ellos estaban tristes y llorando. El día de la crucifixión, sin saber lo que pasaría el domingo, seguramente les abrumaba la aflicción, preguntándose cómo seguirían adelante sin el Señor. Sin embargo, continuaron ministrándole a Él aún en la muerte. José de Arimatea le pidió a Pilato que le diera el cuerpo de Jesús. Bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana, lo puso en su sepulcro nuevo e hizo rodar una gran piedra a la entrada de éste. Nicodemo trajo mirra y áloes y le ayudó a José a llevar el cuerpo y a envolverlo en lienzos con las especias. María Magdalena y otras mujeres siguieron a José y Nicodemo, vieron dónde pusieron el cuerpo de Jesús y prepararon especias aromáticas y perfumes para ungirlo. De conformidad con las estrictas leyes de la época, esperaron para seguir preparando y ungiendo el cuerpo, porque el sábado era el día de reposo. Entonces, muy de mañana el domingo, fueron al sepulcro. Al darse cuenta de que el cuerpo del Salvador no estaba, fueron a decirles a los discípulos, quienes eran los apóstoles de Jesús. Estos fueron con ellas a la tumba y vieron que estaba vacía. Salvo María Magdalena, todos se fueron preguntándose qué habría sucedido con el cuerpo del Salvador. María Magdalena se quedó a solas en la tumba. Solamente unos días antes había visto la trágica muerte de su amigo y maestro. Ahora la tumba estaba vacía y ella no sabía dónde se encontraba él. Era demasiado para ella y lloró. En ese momento, el Salvador resucitado vino a ella y le preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. Pensando que quien le hablaba era el hortelano, ella le pidió que, si él se había llevado el cuerpo de su Señor, se lo dijera para que ella se lo llevara. Me imagino que quizá el Señor le estaba permitiendo a María Magdalena que se acongojara y expresara su dolor. Entonces, Él la llamó por su nombre y ella se volvió hacia Él y lo reconoció. Ella vio al Cristo resucitado y fue testigo de su gloriosa resurrección. Al igual que ustedes,
De algún modo me identifico con la angustia que María Magdalena y sus amigos sintieron al llorar la muerte del Señor. Cuando tenía 9 años, perdí a mi hermano en un devastador terremoto. Debido a que pasó de manera inesperada, me tomó tiempo asimilar la realidad de lo que había ocurrido. Tenía el corazón quebrantado por el pesar y me preguntaba, ¿qué sucedió con mi hermano? ¿Dónde está? ¿A dónde fue? ¿Volveré a verlo? En ese entonces aún no sabía del plan de salvación de Dios y tenía el deseo de saber de dónde venimos, cuál es la finalidad de la vida y qué sucede con nosotros después de que morimos. ¿Acaso no todos sentimos ese anhelo cuando perdemos a un ser querido o atravesamos por dificultades? Unos años después, empecé a pensar en mi hermano de cierta manera. Imaginaba que él tocaba nuestra puerta. Yo abría y él estaba allí y me decía, no estoy muerto, estoy vivo. No podía venir, pero ahora me quedaré contigo y nunca más me iré. Esa imagen, que era casi como un sueño, me ayudó a sobrellevar el dolor que sentía por haberlo perdido. La idea de que él estaría conmigo acudía a mi mente una y otra vez. A veces hasta miraba fijamente hacia la puerta, con la esperanza de que él llegara y lo volviera a ver. Cerca de 40 años después, durante la Semana Santa, estaba meditando sobre la resurrección de Jesucristo y pensé en mi hermano. En ese momento, finalmente comprendí. Recordé que imaginaba que él venía a verme. Ese día me di cuenta de que el Espíritu me había consolado en esa difícil época. Yo había recibido un testimonio de que el espíritu de mi hermano no está muerto, sino que vive. Él aún sigue progresando en su existencia eterna. Ahora sé que mi hermano resucitará en ese magnífico momento en el que, gracias a la resurrección de Jesucristo, todos seremos resucitados. Además, Él ha hecho posible que todos nos reunamos en familias y tengamos gozo eterno en la presencia de Dios, si escogemos hacer y guardar convenios sagrados con Él. El presidente Nelson ha enseñado, la muerte es un componente necesario de nuestra existencia eterna. Nadie sabe cuándo va a venir, pero es esencial en el gran plan de felicidad de Dios. Gracias a la expiación del Señor, la futura resurrección es una realidad y la vida eterna es una posibilidad para toda la humanidad. Para los apesadumbrados seres queridos que quedan atrás, el aguijón de la muerte es mitigado por una fe firme en Cristo, por un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, y un profundo deseo de servirles. Esa fe, esa esperanza, ese amor nos permitirán entrar en la sagrada presencia de Dios y, con nuestros cónyuges y familias eternas, morar con Él para siempre. Testifico que, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, o si no hubiese roto las ligaduras de la muerte, para que el sepulcro no tuviera victoria, ni la muerte aguijón, no habría habido resurrección. Mas hay una resurrección. Por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. Él es la luz y la vida del mundo, sí, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir, sí, y también una vida que es infinita, para que no haya más muerte. Jesucristo mismo declaró, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Testifico que, mediante la redentora expiación y la gloriosa resurrección de Jesucristo, los corazones quebrantados pueden ser sanados, la angustia puede convertirse en paz y la aflicción puede convertirse en esperanza. Él puede acogernos en sus brazos de misericordia para consolarnos, facultarnos y sanarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace varios años, cuando asistía a unas reuniones en Salt Lake City, me saludó nuestro querido profeta Russell M. Nelson. Con su estilo cálido y personal, me preguntó, «Mark, ¿qué tal está su mamá?» Le conté que había estado con ella esa semana en su casa en Nueva Zelanda y que se iba haciendo mayor, pero estaba llena de fe y era una inspiración para todos los que la conocían. Entonces me dijo, «Transmítele mi afecto y dígale que me encantará volver a verla». Con cierta sorpresa le pregunté, «¿Tiene previsto viajar a Nueva Zelanda pronto?». A lo que él respondió con reflexiva franqueza, «Oh, no. La veré en la próxima vida». No hubo nada frívolo en su respuesta. Fue la expresión perfectamente natural de una realidad. En ese momento privado y espontáneo, escuché y sentí el testimonio puro de un profeta viviente, de que la vida continúa después de la muerte. Este fin de semana de conferencia escucharán a apóstoles y profetas vivientes testificar de la resurrección de Jesucristo. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado y se levantó al tercer día, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de esta verdad. Les prometo que a medida que escuchen con verdadera intención, el Espíritu confirmará a su mente y a su corazón la verdad de esos testimonios. Los antiguos apóstoles de Jesús fueron transformados para siempre después de que Él se les apareciera tras su muerte. 10 de ellos vieron por sí mismos que Él había resucitado. Tomás, inicialmente ausente, declaró, «Si no veo, no creeré». Más tarde, Jesús amonestó a Tomás, «No seas incrédulo, sino creyente». Luego el Señor enseñó el papel fundamental que desempeña la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor resucitado dio a sus apóstoles el mandato de dar testimonio de Él. Al igual que nuestros apóstoles vivientes en la actualidad, ellos dejaron atrás sus ocupaciones terrenales y dedicaron el resto de sus vidas a declarar con valentía que Dios había levantado a este Jesús. Sus poderosos testimonios llevaron a miles a aceptar la invitación de ser bautizados. El glorioso mensaje de la mañana de Pascua de Resurrección es esencial para toda la cristiandad. Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y gracias a eso, después de morir, nosotros también viviremos de nuevo. Este conocimiento brinda significado y propósito a nuestra vida. Si seguimos adelante con fe, seremos transformados para siempre, como lo fueron los apóstoles de antaño. Al igual que ellos, seremos capaces de soportar cualquier adversidad con fe en Jesucristo. Esta fe también nos da esperanza en el día en que nuestras tristezas se convertirán en gozo. Mi propia fe tuvo su origen después de un tiempo de pesar. Mi padre y mi madre eran granjeros ovinos en Nueva Zelanda. Les gustaba su vida. Siendo un matrimonio joven, fueron bendecidos con 3 niñitas. La menor de ellas se llamaba Anne. Un día que estaban pasando juntos de vacaciones en un lago, Anne, de 17 meses, se alejó. Después de minutos de búsqueda desesperada, la encontraron sin vida en el agua. Esa pesadilla ocasionó un dolor indescriptible. Años después, mi padre escribió que parte de la risa desapareció de sus vidas para siempre. Eso generó también un anhelo de buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué será de nuestra preciosa Anne? ¿Alguna vez volveremos a verla? ¿Cómo puede nuestra familia volver a ser feliz? Unos años después de esa tragedia, 2 jóvenes misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fueron a nuestra granja. Comenzaron a enseñar las verdades que se encuentran en el Libro de Mormón y en la Biblia. Esas verdades incluyen la certeza de que Anne ahora vive en el mundo de los espíritus. Gracias a la resurrección de Jesucristo, ella también resucitará. Ellos enseñaron que la Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada una vez más sobre la tierra
con un profeta viviente y 12 apóstoles, y enseñaron la singular y extraordinaria doctrina de que las familias pueden ser unidas para siempre por la misma autoridad del sacerdocio que Jesucristo otorgó a Pedro, su apóstol principal. Mi madre reconoció la verdad al instante y recibió un testimonio del Espíritu. Sin embargo, mi padre se debatió durante un año entre las dudas y los susurros espirituales. También era reacio a cambiar su modo de vida. Una mañana, tras una noche sin dormir y mientras caminaba de un lado al otro, se dirigió a mamá y dijo: «Me bautizaré hoy o nunca». Mi madre les dijo a los misioneros lo que había sucedido y ellos inmediatamente reconocieron en mi padre la chispa de fe que en ese instante podrían prender o extinguirse. Esa misma mañana nuestra familia viajó hasta la playa más cercana y, ajenos a lo que estaba sucediendo, los niños hicimos un picnic en las arenosas dunas mientras los élderes Boyd Green y Gary Sheffield condujeron a mis padres al mar y los bautizaron. En otro acto de fe, mi padre se comprometió en privado con el Señor a que pasara lo que pasara. Él sería fiel toda su vida a las promesas que estaba haciendo. Un año después se dedicó a un templo en Hamilton, Nueva Zelanda, y al poco tiempo nuestra familia, con una persona como representante de Anne, se arrodilló en torno al altar en esa sagrada casa del Señor. Allí, por la autoridad del sacerdocio, fuimos unidos como familia eterna en una sencilla y bella ordenanza. Eso produjo gran paz y gozo. Muchos años después, mi padre me dijo que si no hubiera sido por la trágica muerte de Anne, él nunca hubiera sido suficientemente humilde para aceptar el Evangelio restaurado. No obstante, el Espíritu del Señor infundió esperanza en que lo que los misioneros enseñaban era verdad. La fe de mis padres continuó creciendo hasta arder con el fuego del testimonio que callada y humildemente guió cada decisión en sus vidas. Siempre estaré agradecido por los ejemplos de mis padres a las futuras generaciones. Es imposible calcular el número de vidas que cambiaron para siempre gracias a sus actos de fe en respuesta al profundo dolor. Invito a todos los que sienten pesar, los que luchan con la duda, los que se preguntan qué sucede cuando morimos, a que pongan su fe en Cristo. Les prometo que si desean creer y luego actúan con fe y siguen los susurros del Espíritu, hallarán gozo en esta vida y en el mundo venidero. Cuánto anhelo el día en que me encontraré con mi hermana Anne. Espero con ansias, esa gozosa reunión con mis padres, aún con mi padre que murió hace más de 30 años. Testifico del gozo que se recibe al vivir con fe, creyendo sin ver, pero sabiendo por el poder del Espíritu Santo que Jesucristo vive. Con todo mi corazón y mi alma, yo escojo seguir a Jesucristo y su Evangelio restaurado. Ello bendice cada aspecto de mi vida. Sé que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. As I read the book of Acts and Paul's epistles, I'm amazed on how Paul was driven by love and gratitude in serving, teaching, and testifying of Jesus Christ. How can such a person serve with such love and gratitude, especially considering his great sufferings? What motivated Paul to serve? Quote, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Close quote. To press toward the mark is to faithfully continue on the straight and narrow path which leads to eternal life with our Savior and our Father in heaven. En el libro de Hechos y las epístolas de Pablo me asombra la forma en que el amor y la gratitud lo motivaron para servir y enseñar a testificar en Jesucristo. Más adelante, él testificó en Filipenses de el gozo y el regocijo y de aliento para todos nosotros, especialmente en este tiempo de gran incertidumbre. Todos necesitamos cobrar ánimo con las palabras de Pablo.
Considero todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de quien lo ha perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Al contemplar los servicios de Pablo recibimos inspiración y somos edificados por nuestros propios Pablos de la actualidad. Una experiencia que tuve hace 9 años me ayudó a darme cuenta de la importancia de proseguir a la meta. En 2012, la primera vez que entré a una reunión de liderazgo de la Conferencia General, no pude evitar sentirme abrumado e inadecuado. En mi mente había una voz que repetía incesantemente: no mereces estar aquí. Se ha cometido un grave error. Mientras caminaba por el pasillo tratando de encontrar un lugar para sentarme, el elder Jeffrey Holland me vio a lo lejos, vino hasta donde yo me encontraba y dijo: Edward, me da mucho gusto verte aquí. Y tiernamente me dio una palmadita en el rostro. Me sentí como un bebé. Su amor y recibimiento me hicieron sentir bienvenido y por medio del espíritu de hermandad comprendí que sí merecía estar allí. Al día siguiente observé que el elder Holland hizo lo mismo que había hecho conmigo el día anterior. Le dio tiernamente una palmadita en el rostro al elder Oaks, quien es un apóstol de mayor antigüedad que él. En ese momento sentí el amor del Señor por medio de estos hombres que sostenemos como profetas, videntes y reveladores. El elder Holland, a través de sus acciones naturales de bondad, me ayudó a vencer mi egocentrismo y mis sentimientos de incapacidad. Me ayudó a centrarme en la obra sagrada y gozosa a la que se me había llamado, la de traer almas a Cristo. Él, como Pablo de antaño, me mostró que debo proseguir a la meta. Es interesante que Pablo nos exhorte a seguir adelante al mismo tiempo que nos llama a olvidar lo que ha quedado atrás, nuestros temores pasados, nuestro enfoque pasado, nuestros fracasos y tristezas pasados. Nos invita, tal como lo hace nuestro amado profeta, el presidente Russell Nelson, a un enfoque más nuevo y santo. La promesa del Salvador es real, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En mi primer discurso de conferencia general comprendí una experiencia en la que mi madre me enseñó a trabajar en el campo. Dijo: nunca mires hacia atrás, mira hacia adelante, lo que todavía tenemos por hacer. Al acercarse al final de su vida, mientras mi madre luchaba contra el cáncer, ella vivió con mi esposa y conmigo. Una noche la escuché sollozar en su habitación. Su dolor era intenso, aún después de haber tomado la última dosis diaria de morfina unas horas antes. Entré en su habitación y lloré con ella. Oré en alta voz para que recibiera alivio instantáneo de su dolor. Y ella entonces hizo lo mismo que había hecho en el campo hace años. Se detuvo y me enseñó una lección. Nunca olvidaré su rostro en ese momento, débil, afligido y lleno de dolor, mirando con compasión a su hijo apesadumbrado. Sonrió en medio de sus lágrimas, me miró directamente a los ojos y dijo: no depende de ti ni de mí, ni de nadie más que este dolor se vaya o no. Solo depende de Dios. Me senté en silencio y ella también lo hizo. Ese recuerdo permanece vívido en mi mente. Esa noche, por medio de mi madre, el Señor me enseñó una lección que me acompañará por siempre. A medida que ella expresaba su aceptación de la voluntad de Dios, recordé el motivo por el que Jesucristo sufrió en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Gólgota. Él dijo: he aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió. Al reflexionar en las preguntas que hizo nuestro amado profeta, el presidente Nelson, en la última conferencia general, él preguntó: ¿estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida en la de Él?
Pienso que mi madre habría respondido con un emotivo pero firme sí, y otros miembros fieles de la Iglesia en todo el mundo también responderían de la misma manera. Presidente Nelson, gracias por inspirarnos y edificarnos con esas preguntas proféticas. Hace poco, en Pretoria, Sudáfrica, tuve una conversación con un obispo que sepultó a su esposa y a su hija adulta el mismo día. Ellas perdieron la vida a causa de la pandemia del coronavirus. Le pregunté cómo estaba y la respuesta del obispo Teddy Zabete fortaleció mi resolución de seguir las palabras y el consejo de los profetas, videntes y reveladores. Él respondió que siempre hay esperanza y consuelo al saber que el Salvador ha tomado sobre sí los dolores de su pueblo, para saber cómo socorrernos. Con profunda fe, él testificó: estoy agradecido por el plan de salvación, el plan de felicidad. Entonces me preguntó: ¿no es esto lo que nuestro profeta trataba de enseñarnos en la conferencia general pasada? Mientras que los desafíos de la vida terrenal nos afectarán a todos nosotros de una manera u otra, centrémonos en el cometido de proseguir la meta, que es el premio del supremo llamamiento de Dios. Mi humilde invitación a todos es que nunca nos rindamos. Se nos llama a que dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se trata de lo que estamos afrontando en la vida, sino de quiénes estamos llegando a ser. Hay gozo en proseguir la meta. Les testifico que Él, quien venció todas las cosas, nos ayudará a medida que miremos hacia Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, brethren, for your great Gracias, hermano, messages. por su discurso. Un coro de mujeres y niños de todo el mundo nos deleitará ahora con el amado himno de la primaria Soy un hijo de Dios. Después de cantar, escucharemos al elder José A. Teixeira, originario de Portugal y miembro de la presidencia de los 70. Le seguirá el elder Daniela B. Uokolo, originario de Fiji y es presidente del área Filipinas. Su mensaje se grabó con anterioridad. A él le seguirán el elder Chi Hong Wong, originario de Hong Kong, y el elder Michael John Yu Te, originario de Filipinas. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
In 1946, the young researcher En Arthur Hassler 1946, el joven investigador Arthur Hassler caminaba por la orilla de un arroyo de montaña cerca del hogar de su infancia cuando tuvo una experiencia que lo llevó a un importante descubrimiento acerca del modo en que los peces encuentran el camino a su hogar. Cuando ascendía una montaña, pero aún sin poder ver la cascada favorita de su infancia, a Hassler de pronto le sobrevino un recuerdo que había olvidado. Él dijo: mientras una fresca brisa portadora de fragancia de musgos y aguileñas recorría la pendiente rocosa, de pronto acudieron a mi mente los detalles de esa cascada y su ubicación en la vertiente de la montaña. Esos aromas reavivaron los recuerdos de su infancia y le recordaron su hogar. Si los aromas podían desencadenar en él esos recuerdos, dedujo que quizás podían resultar igualmente evocadores para un salmón que después de años en alta mar regresa a reproducirse en el preciso lugar. Basándose en esa experiencia, Hassler, con otros investigadores, procedió a demostrar que el salmón recuerda los mismos aromas que le ayudan a nadar miles de kilómetros desde el mar para encontrar el camino de regreso a casa. Ese relato me hizo pensar que una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida es reconocer y recordar el camino de regreso a nuestro Padre Celestial y perseverar gozosa y fielmente a lo largo del trayecto. Pensé en 4 recordatorios que, si los ponemos en práctica de manera constante en nuestra vida, pueden reavivar sensaciones de nuestro hogar celestial. Primero, podemos recordar que somos hijos de Dios. Tenemos una herencia divina. Él sabe que somos hijos de Dios y que Él desea que regresemos a su presencia. Es uno de los primeros pasos del trayecto de regreso a nuestro hogar celestial. Tengan en presente este linaje, dediquen tiempo con regularidad para estimular su sistema inmunológico espiritual, recordando las bendiciones que han recibido del Señor. Confíen en las guías que han recibido de Él, en lugar de recurrir únicamente al mundo para medir su valía personal y encontrar su camino. Hace poco visité a una persona muy querida que había estado hospitalizada. Me dijo con emoción, mientras yacía en la cama del hospital, todo lo que deseaba era que alguien le cantara el himno «Soy un hijo de Dios». Y al saber quiénes son, cambia lo que sienten y lo que hacen. El entender quiénes son en realidad los prepara mejor para reconocer y recordar el camino de regreso al hogar y anhelar estar allí. Segundo, podemos recordar el fundamento que nos protege. Recibimos fortaleza cuando pertenecemos rectos, permanecemos rectos, leales y fieles al Padre Celestial y a Jesucristo, incluso cuando otras personas rechazan enormemente los mandamientos y los principios de salvación. En el libro de Mormón, Elamán enseñó a sus hijos a recordar que debían establecer su fundamento en Jesucristo a fin de tener la fortaleza para soportar las tentaciones del adversario. Los impetuosos vientos y las tormentas de Satanás nos están sacudiendo, pero no tendrán poder para hundirnos si hemos puesto nuestra confianza en nuestro Redentor. Sé por experiencia propia que a medida que elijamos escuchar su voz y seguirlo a Él, recibiremos su ayuda, obtendremos una perspectiva más amplia de nuestras circunstancias y una comprensión más profunda del propósito de la vida. Recibiremos las impresiones espirituales que nos conducirán a casa. Tercero, podemos recordar ser dedicados a la oración. Vivimos en una época en la que, con un solo toque o un comando de voz, podemos comenzar a buscar respuestas sobre casi cualquier tema en la inmensidad de información almacenada y organizada en una vasta y compleja red de computadoras. Por otro lado, tenemos la sencillez de la invitación de comenzar a buscar respuesta de los cielos. Orad siempre y derramaré mi espíritu sobre ti, promete el Señor.
Y grande será tu bendición, sí grande, que si logras los tesoros de la tierra. Dios es plenamente consciente de cada uno de nosotros y está listo para escuchar nuestras oraciones. Cuando recordamos orar, hallamos su amor sustentador, y cuanto más oramos a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo más traemos al Salvador a nuestra vida, y mejor reconoceremos la senda que Él ha marcado hacia nuestro hogar celestial. Cuarto, podemos recordar prestar servicio a los demás. A medida que nos esforzamos por seguir a Cristo, prestando servicio y mostrando bondad a los demás, mejoraremos el mundo. Nuestros hechos pueden bendecir de manera significativa la vida de quienes nos rodean y también nuestra propia vida. El servicio amoroso añade significado a la vida que da, así como el que la recibe. No subestimen el potencial que tienen de influir para bien en los demás, ya sea mediante el servicio de sus hechos o el servicio de su ejemplo. El servicio amoroso hacia los demás nos guía a lo largo de la senda hacia nuestro hogar celestial, la senda de llegar a ser como nuestro Salvador. En 1975, a causa de una guerra civil, Arnaldo y Eugenia Teles Grillo y sus hijos tuvieron que dejar atrás su hogar y todo lo que habían construido durante décadas de trabajo. En Portugal, su país natal, el hermano y la hermana Teles Grillo hicieron frente al desafío de comenzar de nuevo. No obstante, años más tarde, después de unirse a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijeron: perdimos todo lo que teníamos, pero fue algo bueno porque eso nos obligó a considerar la importancia de las bendiciones eternas. Ellos perdieron su hogar terrenal, pero encontraron el camino de regreso a su hogar. Sea lo que sea que deban dejar, para tomar el camino a casa un día no les parecerá un sacrificio en absoluto. Tenemos el ejemplo perfecto de Jesucristo para seguir, y el trayecto hacia nuestro hogar eterno es posible solamente gracias a sus enseñanzas, su vida y su sacrificio expiatorio, que incluye su muerte y resurrección. Les invito a experimentar el gozo de recordar que somos hijos de Dios y que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo a fin de mostrarnos la senda. Les invito a recordar ser fieles y volver su vida hacia el Salvador y establecer su fundamento en Él. Recuerden ser dedicados a la oración durante el trayecto y presten servicio a los demás en el camino. Estimados hermanos y hermanas, este domingo de Pascua de Resurrección doy testimonio de que Jesucristo es el Redentor y el Salvador del mundo. Es Él quien puede llevarnos a la mesa de una vida llena de gozo y guiarnos en nuestro trayecto. Que le recordemos y los guiamos a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, me regocijo con ustedes en el Evangelio de Jesucristo. Traigo conmigo el amor de los resilientes miembros de las Filipinas y en sus nombres les digo Mabuhay. En esta mañana de Pascua de Resurrección testifico del Cristo viviente, que se levantó de los muertos y cuyo amor por nosotros y por el Padre Celestial es puro y eterno. Hoy deseo centrarme en el amor del Padre Celestial y de Jesucristo por todos, el cual se manifiesta en la expiación de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando el ángel preguntó al profeta Nefi en cuanto al conocimiento de Dios, Nefi respondió con sencillez: sé que ama a sus hijos. En el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, se describe el amor perfecto del Salvador. Y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Lo azotan, lo hieren, escupen sobre él, y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. El amor universal del Salvador es la fuerza que motiva todo lo que él hace. Sabemos que es el mismo amor que nuestro Padre Celestial siente por nosotros, porque el Salvador enseñó con humildad que él y el Padre son uno. Entonces, ¿de qué manera retribuimos su amor universal y cómo mostramos gratitud por ello? El Salvador nos enseñó que con esta invitación sencilla pero completa: si me amáis, guardad mis mandamientos. El presidente Oaks enseñó: el amor universal y perfecto de Dios se manifiesta en todas las bendiciones de su plan del Evangelio, incluso en el hecho de que sus más ricas bendiciones están reservadas para los que obedezcan sus leyes.
Me gustaría compartir 3 maneras específicas en que nuestro Padre Celestial manifiesta su amor por nosotros, sus hijos. Primero, las relaciones con Dios y con nuestra familia manifiestan su amor. Las relaciones más valiosas que tenemos con Dios y su Hijo y con nuestras familias, por lo que nos une con ellos, es eterno. El gran plan de felicidad es una maravillosa manifestación del amor de Dios por nosotros. Teniendo la vista fija en el plan de Dios, elegimos voluntariamente excavar nuestra alma para remover las impurezas que sustentan nuestros deseos egoístas y reemplazarlas por los cimientos para edificar relaciones eternas. Podemos llamar a eso una excavación espiritual. Para realizar nuestra excavación espiritual, primero debemos buscar e invocar a Dios, lo cual inicia el proceso y abrirá espacio para que edifiquemos y fortalezcamos nuestras relaciones eternas. Nos ampliará la visión espiritual para centrarnos en cambiar lo que podamos controlar, en vez de centrarnos en los temores de lo que está fuera de nuestro control. Estudiar la vida y el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo nos facultará para ver esas otras preocupaciones desde una perspectiva eterna. A veces las distracciones pueden impedir de experimentarnos el amor de Dios en nuestras relaciones y actividades de familia. A una madre que sentía que los dispositivos electrónicos afectaban sus relaciones familiares, se le ocurrió una solución. A la hora que están juntos para comer y en otras ocasiones, ella dice: fuera los teléfonos, es tiempo de cara a cara. Ella dice que esta es la nueva normalidad de la familia y que el tener esos momentos en los que realmente están cara a cara fortalecen su relación como familia. Ahora ellos disfrutan mejor las lecciones de Ven, sígueme en familia. Segundo, él manifiesta su amor por sus hijos al llamar a profetas. Actualmente, el mundo está sumergido en una guerra de palabras y tumulto de opciones. Pablo nos recuerda que tantas clases de voces hay en el mundo. ¿Cuál de todas esas voces se eleva claramente por encima de las polémicas? Es la voz de los profetas, videntes y reveladores de Dios. Recuerdo vívidamente en el 2018, me sometí a una operación quirúrgica y al volver al trabajo estaba en el estacionamiento cuando de repente escuché una voz del presidente Russell M. Nelson que me llamaba: Daniela, Daniela. Corrí a su encuentro y él me preguntó cómo me encontraba. Le dije: estoy recuperándome bien, presidente Nelson. Él me dio un consejo y un abrazo. En verdad sentí el ministerio personal de un profeta hacia una persona. El presidente Nelson ha viajado a muchas naciones de la tierra, pero en mi mente, él no está ministrando solamente a multitudes, sino que él ministra a multitudes de uno. Y así está compartiendo el amor que Dios siente por todos sus hijos. Hace poco las palabras del presidente Nelson fueron una fuente de fortaleza e inspiración para las personas de las Filipinas. Al igual que en todos los demás países del mundo, las Filipinas se vieron muy afectados durante el 2020 por la pandemia y además por las erupciones volcánicas, terremotos, tifones e inundaciones devastadoras. Pero las palabras del profeta fueron una fortaleza contra el temor, la soledad y la desesperación. El profeta extendió una llamada a una jornada mundial de ayuno y oración y aconsejó seguir adelante pese a la pandemia. Nos invitó a convertir nuestros hogares en santuarios de fe personales. Pidió que los miembros santos de los últimos días respetemos a todos los hijos de Dios y permitamos que Dios prevalezca en nuestra vida. Fue también muy conmovedor el reciente video del testimonio del presidente Nelson sobre el poder de la gratitud y su oración final resonó por todas las Filipinas. Al igual que en el mundo entero, las Filipinas son muy bendecidas por poder sentir el amor de Dios a través de las palabras de su profeta elegido. Tercero, la disciplina puede ser una manifestación del amor de Dios por sus hijos. En ocasiones, Dios manifiesta su amor al disciplinarnos. Es una manera de recordarnos que Él nos ama y que sabe quiénes somos. Su bendición prometida de paz está al alcance de todos los que andan con valentía por las sendas de los convenios y están dispuestos a recibir corrección. Reconocer la disciplina y estar dispuestos a aceptarla, esa se convierte en una operación quirúrgica espiritual. ¿Y a quién le gusta tener una operación? Pero aquellos que la necesitan y están dispuestos a recibirla, una operación puede salvarles la vida. El Señor disciplina a quienes ama, así nos dice las Escrituras. Esa disciplina o cirugía espiritual producirá cambios que son necesarios en nuestra vida. Nos daremos cuenta, hermanos y hermanas, que nos refina y nos purifica. José Smith fue disciplinado. Después de perder las 116 páginas del manuscrito del Libro de Mormón, el Señor lo reprendió y le demostró amor al decirle: no debiste haber temido al hombre más que a Dios, sin embargo, tú debiste haber sido fiel. He aquí tú eres José y te he escogido. Recuerda, Dios es misericordioso,
Arrepiéntete pues. En 2016 me encontraba sirviendo en una misión de Little Rock, Arkansas, y un día le pedí al hermano Cava que le llevara un paquete a mi hermana mayor que vivía en la isla de Fiji. Su respuesta fue algo que no esperaba. Presidente Wakolo gimió al decirlo. Su hermana falleció y fue enterrada hace 10 días. Sentí autocompasión e incluso me sentí algo molesto al ver que mi familia no se interesó en informarme. Al día siguiente, mientras mi esposa estaba enseñando a los misioneros, penetró en mi alma el siguiente pensamiento. Daniela, todas estas experiencias son para tu bien y tu crecimiento. Has estado enseñando y compartiendo tu testimonio de la expiación de Jesucristo. Ahora vive de acuerdo con eso. Se me recordó que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menospreciemos la corrección del Todopoderoso. Eso fue una cirugía espiritual para mí y sus efectos fueron inmediatos. Mientras meditaba en esa experiencia, se me pidió que agregara mis reflexiones al análisis. Y entre otras cosas, compartí la lección que acababa de recibir. Primero, que el Espíritu Santo me había disciplinado y me encantó que fue la única persona que lo había escuchado. Segundo, que por causa del sacrificio y el rescate del Salvador, yo ya no iba a referirme a mis desafíos como pruebas y tribulaciones, sino las llamaría como experiencias de aprendizaje. Y tercero, que gracias a su vida perfecta y sin pecado, yo ya no iba a seguir refiriéndome a mis defectos y a mi carencia de aptitudes como debilidades, sino más bien como mis oportunidades de desarrollo. Esa experiencia me ayudó a saber que Dios nos disciplina porque Él nos ama. En conclusión, nuestro Padre Eterno y su Hijo Jesucristo demuestran su amor al permitirnos tener relaciones eternas con ellos y con los miembros de nuestras familias, al llamar a profetas modernos para enseñarnos y ministrarnos, y al disciplinarnos para ayudarnos a aprender y crecer. Gracias sean dadas a Dios por el incomparable don de su Hijo Divino, nuestro Señor resucitado, a un Cristo viviente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, dijo en la última conferencia general: durante estos tiempos peligrosos de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios, ya que abunda la maldad desenfrenada. La única forma de sobrevivir espiritualmente es tomar la determinación de permitir que Dios prevalezca en nuestra vida, aprender a escuchar su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel. Al considerar la invitación del profeta de aprender a escuchar la voz de Dios, ¿tenemos determinación en el corazón o está endurecido? Recordemos el consejo que se da en Jacob capítulo 6, versículo 6. Sí, hoy mismo, si queréis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pues, ¿por qué queréis morir? Tengamos la determinación de permitir que Dios prevalezca en nuestra vida. ¿Cómo permitimos que sea Dios y no el adversario quien prevalezca en nuestra vida? En Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 34, leemos: así que no temáis, rebañito. Haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Esta es una promesa muy importante. Aunque la tierra y el infierno se combinen en contra de nosotros, no pueden prevalecer si elegimos permitir que Dios prevalezca al edificar nuestra vida sobre su roca. Hablando a sus discípulos, Jesucristo enseñó en cuanto a un hombre sabio y un hombre imprudente, como se encuentra en el capítulo 7 de Mateo, en el Nuevo Testamento. Muchos de ustedes han escuchado la canción de la primaria, El sabio y el imprudente. Si han dedicado tiempo a comparar las 4 estrofas de la canción, verán que las estrofas 1 y 2 son muy similares a las estrofas 3 y 4.
Tanto el sabio como el imprudente estaban construyendo una casa, porque ambos deseaban proporcionar a su familia un hogar seguro y cómodo. Querían vivir felices y juntos para siempre como una familia, igual que ustedes y yo. La situación del entorno era la misma para los dos. La lluvia cayó y todo se inundó, lo cual cantamos 6 veces al entonar esa canción. La única diferencia es que el sabio edificó su casa sobre la roca y la casa se mantuvo firme, mientras que el imprudente la edificó sobre la arena y la casa se cayó. Por lo tanto, realmente importa dónde se encuentre nuestro fundamento, porque esto surtirá un efecto decisivo en el resultado final y eterno. Es mi esperanza y ruego que todos encontremos el fundamento seguro y que permanezcamos en él para edificar nuestra vida futura. Se nos recuerda en el Amán, capítulo 5, versículo 12. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarlos al abismo de miseria y angustia sin fin. A causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Dios nos promete que, si establecemos nuestro fundamento sobre Jesucristo, no podemos caer. Si perseveramos fielmente hasta el fin, Dios nos ayudará a edificar nuestra vida sobre su roca, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre nosotros. Es posible que no podamos cambiar todo lo que va a venir, pero sí podemos elegir cómo prepararnos para lo que vendrá. Quizás algunos de nosotros pensemos, el Evangelio es bueno, así que tenemos que incluirlo en nuestra vida quizás una vez a la semana. Ir a la iglesia una vez a la semana no es suficiente para edificar sobre la roca. Toda nuestra vida debe estar llena del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es parte de nuestra vida, sino que en realidad nuestra vida es parte del Evangelio de Jesucristo. Piensen en ello. ¿Acaso no es cierto? Nuestra vida terrenal es solo una parte de todo el plan de salvación y la exaltación. Dios es nuestro Padre Celestial. Él nos ama a todos y conoce nuestro potencial mucho mejor que nosotros mismos. Además, no solo conoce los detalles de nuestra vida, sino los detalles de los detalles de los detalles de nuestra vida. Les ruego que sigan el sabio consejo de nuestro profeta viviente, el presidente Nelson, tal como está escrito en Doctrina y Convenios, sección 21, versículos 5 y 6. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí,
y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Por ese motivo, ellos no pueden prevalecer y nosotros no podemos caer. Les testifico de que Cristo volverá por segunda vez, tal como lo hizo la primera vez, pero en esta ocasión será con gran gloria y majestad. Es mi esperanza y ruego que yo pueda estar preparado para recibirlo a Él, ya sea de este lado del velo o del otro lado. Ahora que celebramos esta maravillosa época de la Pascua de Resurrección, espero que, por medio de la expiación de Jesucristo y el poder de su resurrección, yo pueda ascender y comparecer ante mi Hacedor y decirle, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradezco estar con ustedes en esta maravillosa mañana de Pascua. Al pensar en la Pascua de Resurrección, me gusta repetir en mi mente las palabras que dijeron los ángeles a quienes se encontraban en el sepulcro del huerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Testifico que Jesús de Nazaret resucitó y vive. Hace 34 años mi compañero de misión y yo conocimos a un hombre de gran intelecto en la ciudad de Davao, Filipinas. Él era un escritor y colaborador del periódico local. Disfrutamos en enseñarle, ya que tenía muchas preguntas y era muy respetuoso de nuestras creencias. La pregunta más sobresaliente que nos hizo fue, ¿qué pensáis del Cristo? Por supuesto, compartimos con emoción nuestros sentimientos y testificamos de Jesucristo. Más adelante publicó un artículo del mismo tema que contenía palabras y frases maravillosas en cuanto al Salvador. Recuerdo que estaba impresionado, pero no necesariamente me sentía elevado. El artículo tenía buena información, pero se sentía vacío y carecía de poder espiritual. ¿Qué pensáis del Cristo? Estoy descubriendo que la profundidad con la que yo conozca al Salvador influye de manera significativa en mi capacidad para escucharlo, así como la manera en la que respondo. Hace algunos años, el elder Bednar hizo la siguiente pregunta en un discurso. ¿Sabemos solamente acerca del Salvador o estamos llegando a conocerlo cada vez más? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Al estudiar y meditar llegué al entendimiento claro de que lo que sabía en cuanto al Salvador sobrepasaba en gran medida a cuánto lo conocía en realidad. Entonces decidí esforzarme más por conocerlo. Estoy muy agradecido por las escrituras y los testimonios de los líderes, tanto hombres como mujeres de nuestra iglesia. Mi propia travesía me ha llevado en los últimos años a muchos caminos de estudio y descubrimiento. Y ruego que el Espíritu Santo les transmita hoy un mensaje mucho mayor al de las palabras insuficientes que he escrito. Primero, debemos reconocer que conocer al Salvador es un esfuerzo más importante de nuestra vida y que debe tener prioridad sobre cualquier cosa. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segundo, al llegar a conocer cada vez más al Salvador, los pasajes de las Escrituras y las palabras de los profetas se vuelven tan profundamente significativos para nosotros que se convierten en nuestras propias palabras. No se trata de copiar las palabras, los sentimientos y las experiencias de los demás, sino de llegar a saber por nosotros mismos, en nuestras propias palabras y de nuestra única manera, al experimentar con las palabras y recibir el testimonio del Espíritu. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que hay en mí. Tercero,
Llegar a comprender cada vez más que la expiación de Jesucristo se aplica a nosotros de manera personal e individual nos ayudará a conocerlo. Con frecuencia, no es más sencillo pensar y hablar de la expiación de Cristo en términos generales que reconocer su relevancia personal en nuestra vida. La expiación de Jesucristo es infinita y eterna, lo abarca todo en su amplitud y profundidad, pero es totalmente personal e individual en sus efectos. Debido a su sacrificio expiatorio, el Salvador tiene poder para limpiar, sanar y fortalecernos uno por uno. El único deseo del Salvador, su único propósito desde el principio era hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él ayudara a llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, al llegar a ser nuestro abogado para con el Padre. Por tanto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte, y nuestras debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. El Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados del pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Me gustaría compartir una experiencia sencilla que muestra la lucha que en ocasiones tenemos para aceptar la naturaleza personal de la expiación del Señor. Por invitación de mi líder directo leí el libro de Mormón de principio a fin y marqué los versículos que hacían referencia a la expiación del Señor. Él también me invitó a preparar un resumen de una página de lo que había aprendido y pensé, ¿una página? Por supuesto, eso es fácil. Sin embargo, para mi sorpresa, la tarea fue sumamente difícil y fallé. Desde entonces me he dado cuenta de que fallé porque no comprendía e hice suposiciones incorrectas. Primero, yo esperaba que el resumen fuera inspirador para todos. El resumen era solamente para mí, para nadie más. Se suponía que captaría mis sentimientos y emociones respecto al Salvador y lo que Él ha hecho por mí, para que cada vez que yo lo leyera me recordara las experiencias espirituales maravillosas, conmovedoras y personales que había tenido. Segundo, yo esperaba que el resumen fuera espléndido y elaborado y que tuviera frases y palabras grandiosas. Ese resumen nunca tuvo que ver con las palabras grandiosas. Se suponía que debía ser una declaración de convicción clara y simple. Porque mi alma se deleita en la claridad. Porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ilumina el entendimiento. Tercero, yo esperaba que fuera perfecto, que fuera un resumen que no se pudiera superar, un resumen definitivo al que no se pueda ni se deba agregar más. En vez de una obra en curso a la que se le puede agregar la palabra o las frases acerca de la expiación de Cristo. Hermanos, cuando era un joven aprendí mucho al conversar con mi obispo. En esa tierna edad aprendí a amar esas palabras de uno de mis himnos preferidos. Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz. Y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio, por mí tan indigno su sangre Él derramó. Cuán asombroso es lo que dio por mí. El profeta Moroni nos invitó diciendo, y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles. El profeta Russell M. Nelson prometió que si aprendemos todo lo que podamos acerca de Jesucristo, nuestra capacidad de alejarnos del pecado aumentará. Nuestros deseos de guardar los mandamientos se intensificarán. En este domingo de Pascua de Resurrección, así como el Salvador salió de su tumba de piedra, es mi ruego que despertemos de nuestro letargo espiritual y nos elevemos por encima de las nubes de duda, de las garras del temor, del orgullo embriagante y del adormecimiento y autocomplacencia. Jesucristo y el Padre Celestial viven. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos a los coros por la música extraordinaria de esta mañana. Nuestro último orador será para esta sesión nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson.
Siguiendo sus palabras, el coro del tabernáculo de la manzana del templo cerrará esta sesión cantando el himno de Pascua. Y la última oración será ofrecida por el elder Arnulfo Valenzuela, nativo de México. Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco el privilegio de dirigirme a ustedes en este domingo de Pascua de Resurrección. El sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo cambiaron para siempre la vida de cada uno de nosotros. Amamos al Señor y los adoramos a Él y a nuestro Padre Celestial con gratitud. Durante los últimos 6 meses hemos continuado lidiando con una pandemia mundial. Me maravilla la resiliencia y fortaleza espiritual con que hacen frente a la enfermedad, la pérdida y el aislamiento. Oro constantemente para que en medio de todo esto sientan el amor constante del Señor por ustedes. Si sus pruebas los han convertido en discípulos más fieles, entonces este año pasado no habrá sido en vano. Esta mañana hemos escuchado a líderes de la Iglesia que provienen de todos los continentes habitados de la tierra. En verdad, las bendiciones del Evangelio son para toda raza, lengua y pueblo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia mundial. Jesucristo es nuestro líder. Agradecemos que ni siquiera una pandemia ha podido retrasar el avance de su verdad. El Evangelio de Jesucristo es exactamente lo que se necesita en este mundo confuso, contencioso y hastiado en el que vivimos. Cada uno de los hijos de Dios merece la oportunidad de escuchar y aceptar el mensaje sanador y redentor de Jesucristo. Ningún otro mensaje es más vital para nuestra felicidad, ahora y para siempre. Ningún otro mensaje está más lleno de esperanza. Ningún otro mensaje puede eliminar la contención en nuestra sociedad. La fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. Según el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Todo lo bueno en la vida, toda posible bendición de significado eterno, comienza con la fe. El permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos. El verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de purificarnos, sanarnos y fortalecernos. No neguéis el poder de Dios, dijo el profeta Moroni, porque Él obra por poder de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. Es nuestra fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. No obstante, el ejercer la fe puede parecer abrumador. A veces, quizás nos preguntemos si es posible reunir la fe suficiente para recibir las bendiciones que tanto necesitamos. Sin embargo, el Señor puso fin a esos temores mediante las palabras de Alma, el profeta del Libro de Mormón. Alma simplemente nos pide que experimentemos con la palabra y ejercitemos un poco de fe. Sí, aunque no sea más que un deseo de creer. La frase un poco de fe me recuerda la promesa bíblica del Señor de que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podremos decir a este monte,
pásate de aquí allá, y se pasará, y nada nos será imposible. El Señor comprende nuestra debilidad mortal. Todos vacilamos a veces, pero también conoce nuestro gran potencial. La semilla de mostaza comienza pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol lo suficientemente grande como para que los pájaros aniden en sus ramas. La semilla de mostaza representa una fe pequeña, pero creciente. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero sí nos pide que creamos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes esta mañana de Pascua de Resurrección es que comiencen hoy a aumentar su fe. Mediante su fe, Jesucristo aumentará la capacidad de ustedes para mover los montes que haya en su vida. Aunque sus desafíos personales puedan ser tan grandes como el monte Everest, sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades y otros problemas personales. Sus montes serán distintos. No obstante, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. Eso requiere trabajo. Los aprendices perezosos y los discípulos negligentes siempre tendrán dificultades para reunir, aunque sea, un poco de fe. Se requiere esfuerzo para hacer algo bien. Y el convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo no es una excepción. Para aumentar la fe y confianza en Él, se requiere esfuerzo. Permítanme brindarles 5 sugerencias para ayudarlos a desarrollar esa fe y esa confianza. Primero, estudien. Conviértanse en aprendices dedicados. Sumérjanse de lleno en las Escrituras para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Conozcan la doctrina de Cristo para que comprendan el poder que ella tiene para su vida. Interioricen la verdad de la expiación de Jesucristo y cómo se aplica a ustedes. Él tomó sobre sí nuestras aflicciones, errores, debilidades y pecados. Todo eso lo tomó sobre sí. Él pagó el precio compensatorio y nos dio el poder para mover todos los montes que afrontemos. Obtenemos ese poder con la fe, la confianza y la voluntad de seguirlo. Para mover esos montes quizás se requiera un milagro. Aprendan acerca de los milagros. Los milagros se realizan de acuerdo con su fe en el Señor. Un aspecto fundamental de esa fe es que confíen en la voluntad y en el tiempo del Señor, en cómo y cuándo los bendecirá con la ayuda milagrosa que desean. Solo su incredulidad no permitirá a Dios bendecirlos con milagros para mover los montes de su vida. Cuanto más aprendan acerca del Salvador, más fácil será confiar en su misericordia, en su amor infinito y en su poder fortalecedor, sanador y redentor. El Salvador nunca está más cerca de ustedes que cuando se enfrentan o escalan un monte con fe. Segundo, decidan creer en Jesucristo. Si tienen dudas sobre Dios el Padre y su Hijo amado, o de la legitimidad de la resurrección, o de la veracidad del llamamiento divino de José Smith como profeta, decidan creer y permanezcan fieles. Lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer, más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Dejen de aumentar sus dudas al compartirlas con otros incrédulos.
Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual y personal. Tercero, actúen con fe. ¿Qué harían si tuviesen más fe? Mediten en ello. Escriban al respecto. Después, reciban más fe haciendo algo que requiera más fe. Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Las ordenanzas activan el poder de Dios en la vida de cada uno. Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. La fe requiere trabajo. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan. Y luego, vuelvan a pedir. Un incrédulo podría decir que la fe es para los débiles. Pero tal afirmación pasa por alto el poder de la fe. ¿Creen que los apóstoles del Salvador habrían seguido enseñando su doctrina después de su muerte, poniendo a riesgo sus vidas, si hubieran dudado de él? ¿Habrían sufrido José y Hiram Smith la muerte de mártires defendiendo la restauración de la Iglesia del Señor si no hubieran tenido un testimonio firme de que era verdad? ¿Habrían muerto casi 2,000 santos a lo largo del éxodo pionero si no hubieran tenido fe en que el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado? En verdad, la fe es el poder que permite que los menos capaces logren lo imposible. No disminuyan la fe que ya tienen. Se necesita fe para unirse a la Iglesia y permanecer fieles en ella. Se necesita fe para seguir a los profetas en vez de a los expertos y la opinión popular. Se necesita fe para servir una misión durante una pandemia. Se necesita fe para vivir una vida casta, cuando el mundo proclama que la ley de castidad de Dios ya está pasada de moda. Se necesita fe para enseñar el Evangelio a los niños en un mundo secular. Se necesita fe para suplicar por la vida de un ser querido. Y todavía más, para aceptar una respuesta decepcionante. Hace 2 años, la hermana Nelson y yo visitamos Samoa, Tonga, Fiji y Tahití. En cada una de esas naciones insulares habían tenido torrenciales lluvias durante días. Los miembros habían ayunado y orado para que sus reuniones al aire libre fuesen protegidas de la lluvia. En Samoa, Fiji y Tahití, justo cuando comenzaron las reuniones, dejó de llover. Pero en Tonga, la lluvia no cesó. No obstante, 13,000 santos fieles llegaron horas antes para conseguir un asiento. Esperaron pacientemente durante un aguacero constante y luego permanecieron empapados en una reunión de 2 horas. Presenciamos una fe vibrante en acción en cada uno de esos isleños, lo suficiente para detener la lluvia y fe para perseverar cuando no escampó. Los montes de nuestra vida no siempre se mueven como o cuando lo queramos, pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante. La fe siempre aumenta nuestro acceso al poder divino. Por favor, sepan esto. Si todas las cosas y todas las personas en el mundo en quienes ustedes confían les fallan, Jesucristo y su Iglesia nunca les fallarán.
El Señor nunca se adormece ni duerme. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no abandonará sus convenios, sus promesas, ni su amor por su pueblo. Él obra milagros hoy y obrará milagros mañana. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las cosas son posibles para los que creen. Su creciente fe en Él moverá montes. No los montes de roca que embellecen la tierra, sino los montes de desdicha en sus vidas. Su fe floreciente les ayudará a convertir los desafíos en crecimiento y en oportunidades incomparables. En este domingo de Pascua de Resurrección, con profundos sentimientos de amor y de gratitud, declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar su iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, donde quiera que vivan. Con fe en Él, podemos mover los montes de nuestra vida. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre Celestial, al concluir esta hermosa sesión de la conferencia en este domingo de resurrección de Pascua, en la que celebramos la victoria de tu Hijo Jesucristo sobre
el pecado y la muerte, que nos guiarán a ti y a la esperanza de un gozo eterno futuro. Venimos a ti con oración y expresamos gratitud por tus bendiciones, por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio y resurrección. Estamos agradecidos, padres, por tu iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Estamos agradecidos por un profeta viviente, por videntes y reveladores. Estamos agradecidos por los maestros que nos han enseñado hoy. Oramos que podamos seguir lo que nos han enseñado y aconsejado, especialmente nuestro amado profeta, para que pueda incrementar nuestra fe en Jesucristo. Oramos, Padre, por la primera presidencia de tu iglesia, por el quórum de los 12 apóstoles. Por favor, bendíceles con fuerza, con salud y revelación, para que puedan guiarnos en el camino del convenio que nos llevará hacia ti un día. Oramos, Padre, en este día, y te decimos que te amamos y amamos a tu Hijo Jesucristo, en el nombre sagrado de Él, que es nuestro querido Salvador y Redentor, a un Jesucristo mismo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión estuvo a cargo de grabaciones anteriores de varios coros de todo el mundo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.